Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Y tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Pero te pido que por el poder de tu Espíritu Santo hoy, tú nos hables, tú nos guíes, Señor. Que nos inspires, que nos levantes, Padre. Que podamos escuchar tu voz y sentir tu presencia en tu palabra. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un hombre que se levantó por la mañana con un sueño fresco en la mente. No sé si les ha pasado, uno se despierta y lo que acaba de soñar lo recuerda, pero de una manera muy vivida. Y entonces este hombre se levantó y lo que había visto en su sueño era un número 5 bañado en oro y incrustado de diamantes. Entonces lo que hizo este hombre fue levantarse al instante, se tomó una ducha de 5 minutos, revisó en el armario para encontrar el quinto traje que encontró ahí y se lo vistió. Se subió al tren número 5 para ir al hipódromo y apostó $555 en el quinto caballo que corría en la quinta carrera. Y se quedó esperando sus grandes ganancias. ¿Saben lo que le pasó? El caballo quedó en quinto lugar. Ahora les cuento esa historia que no sé si sucedió o no, ¿verdad? Pero es una ilustración de que no todos los sueños que tenemos son de Dios. A veces tenemos sueños que surgen simplemente de lo que comimos la noche anterior. Entonces no hay que cometer el error de pensar que todos los sueños que tenemos necesariamente tienen un significado espiritual. Pero algo que descubrimos en la Biblia es que Dios a veces habla por medio de sueños. Y esto lo vemos de una manera más clara que quizás en cualquier otra historia del Antiguo Testamento, en la vida del cuarto patriarca que se llamaba José. En estas semanas hemos estado trazando la historia de la fe en la vida de los patriarcas. Y comenzamos con Abraham. Luego vimos la vida de su hijo Isaac y cómo la fe fue probada, pero también cómo la fe trae risa. Se rieron de las promesas de Dios, pero luego, cuando se cumplieron, se rieron de alegría. La semana pasada vimos en la vida de Jacob la lucha de la fe. Y cómo, así como Jacob en esa noche tan extraña, creo que es una de las escenas más raras de la Biblia, luchando con un hombre que resulta ser Dios, pero que no puede ver. Y así muchas veces es la fe, es una lucha, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jacob, no soltarnos de Dios. Y ahora llegamos a la vida de uno de los hijos de Jacob, de José, muchas veces considerado el cuarto patriarca. José nació como el penúltimo de 12 hermanos. Y su padre lo quería mucho y por eso también lo consintió mucho. Y como resultado sus hermanos le tuvieron mucha envidia. En cierta ocasión José tuvo un par de sueños. En la vida de José encontramos 3 series de sueños que vinieron en pares. Entonces ahora vemos el primer par de sueños que tuvo José. Él soñó por la noche que estaba trabajando con sus hermanos en el campo atando gavillas,
Cuando de repente la gavilla de él se quedó levantada y las gavillas de sus hermanos vinieron y se inclinaron delante de la gavilla de José. El segundo sueño que tuvo fue que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencias o se inclinaban delante de él. Y José les contó a sus hermanos sobre estos dos sueños que había tenido. Ahora la gente debate si fue un error, si de repente José lo hizo porque se creía un poco, si quizás mejor hubiese callado nada más por respeto, no sé. A lo mejor simplemente se entusiasmó por los sueños que tuvo, pero de todos modos se los contó a sus hermanos y ellos pues entendieron el significado de inmediato, ¿no? Que José pensaba que algún día él iba a gobernar sobre ellos y este muchachito, el menor, ¿cómo iba a ser una persona tan importante? Y no les gustaba la idea para nada. Y creció más la envidia que le tenían y lo llegaron a odiar. ¿Cómo sabemos si un sueño es de Dios? Podemos tener muchos sueños. De los sueños que uno tiene por la noche y de los sueños que tenemos para la vida. ¿Cómo sabemos si un sueño es de Dios? Primeramente, un sueño que viene de Dios va a traer bendición a otras personas. Eso no es tan claro, no queda tan claro en estos primeros sueños que tuvo José, pero lo vemos más adelante en la historia. Que los sueños que Dios le dio fueron para traer bendición a muchas otras personas. Cuando Dios nos da un sueño, por lo general es un sueño que va a ser de bendición a otros y que no nada más es para nosotros. En segundo lugar, un sueño que viene de Dios es para la gloria de Dios. Dios es el que fue glorificado en la vida de José. Y de hecho los sueños que tuvo José en cierto modo lo motivaron para que él se mantuviera fiel a Dios. Entonces, si tienes un sueño que te aleja de Dios, puedes tener la seguridad de que no es de Dios. Si es un sueño que trae gloria a Dios, es mucho más probable que sea de Él. Y en tercer lugar, un sueño que viene de Dios recibe confirmación. En el caso de José, él tuvo dos sueños que se confirmaron el uno al otro. Nosotros podemos recibir confirmación de otras personas que nos hablan, o en oración Dios nos puede confirmar, o podemos encontrar en la Biblia algo que nos confirma que el sueño que tenemos es de Dios. Pero un sueño que es de Dios, por lo general, va a recibir alguna confirmación. Bueno, José tuvo estos sueños que llevaron a sus hermanos a tenerle tanta envidia. Por fin empezaron a buscar la manera de deshacerse de José. Y en cierta ocasión, su padre lo envió a buscar a sus hermanos que estaban lejos, apacentando las manadas de ovejas de la familia, cerca de un pueblo que se llamaba Siquem. Y José se viene acercando. Su papá le había regalado una bata o un abrigo que era algo bastante especial, bastante costoso y bastante vistoso. Entonces, a la distancia ellos vieron, ahí viene José, ese hermano que se cree tanto, no lo soportamos. ¿Qué vamos a hacer con él? Y primero pensaban matarlo. Estaban lejos de la familia, le podían decir cualquier cosa a su papá y lo tenía que creer. Pero por fin decidieron vender a José a unos mercaderes que iban pasando por ahí rumbo a Egipto. Mataban dos pájaros de un tiro, se quedaban con un poco más de dinero y se deshacían de José. ¿Quién sabe lo que le iba a pasar allá en Egipto? Entonces, los traficantes se llevaron a José y los hermanos se inventaron una historia
y agarraron ese abrigo tan especial de José y lo embarraron con sangre de uno de sus animales. Y luego fueron a contarle a su papá con lágrimas de cocodrilo que una bestia, un animal salvaje, seguramente había matado a José y lo único que habían encontrado era su abrigo lleno de sangre. Y qué tristes estaban por la pérdida de su hermano. Entonces Jacob se quedó pensando que su hijo estaba muerto. Pero no era así. En Egipto, a José lo compró un hombre llamado Potifar, que era un alto funcionario del ejército. Pero José no duró mucho tiempo en su casa. Aunque José era muy buen trabajador y su patrón le tenía mucha confianza, la esposa de su amo le estaba echando el ojo porque era de buena apariencia y ella se quería acostar con él. Pero José, por respeto a su amo y por respeto a Dios, se negaba siempre a lo que ella le proponía. Pero por fin un día ella le insistió tanto, estaban solos y él tuvo que salir huyendo del cuarto, dejando en manos de la mujer el abrigo que llevaba encima. Y cuando llegó su esposo, la mujer le dijo que José la había acosado a ella, pero que ella se había resistido y como prueba le mostró el artículo de ropa que José había dejado en su cuarto. Y ahora José se encontró en la cárcel, injustamente encarcelado. Ahora José podría haberse puesto a lamentar. Y me llama mucho la atención esta parte de la historia de José. Porque como sucede muchas otras veces en la Biblia y como sucede en la vida real, no siempre nos va bien cuando hacemos el bien. Por lo menos de inmediato. A la larga muchas veces sí, pero el hecho de que hagamos el bien a hoy no significa que mañana nos va a caer dinero del cielo. No funciona así y no funcionó así en la vida de José tampoco. Él hizo el bien. Él se resistió a la tentación. Qué fácil hubiese sido acostarse con la mujer de su amo y decir, no, pues nunca se va a dar cuenta. Pero él sabía que Dios lo estaba mirando y entonces no lo hizo. Y en lugar de quedar bien, lo mandaron a la cárcel. Y nosotros a veces, por obediencia a Dios, sufrimos. Podemos ver gente que ha hecho lo que nosotros no hemos querido hacer por obediencia a Dios y parece que les va mejor. Pero la historia no ha terminado todavía. La historia de José no ha terminado y nuestra historia tampoco ha terminado. Entonces quizás estés viviendo un momento como ese momento en la vida de José, donde has hecho el bien y te ha ido mal. Pero recuerda que la historia no se ha terminado todavía. Dios no ha terminado de obrar. Bueno, ahí en la cárcel, en lugar de ponerse a lamentar, José simplemente, como siempre, fue fiel, dedicado, digno de confianza, y entonces el carcelero llegó a tenerle mucha confianza y le dio un cargo ahí también en la cárcel. Fue ahí donde se presenta en la vida de José el segundo par de sueños. Esta vez no fueron sueños de José, fueron sueños de dos reos que estaban ahí con él en la cárcel. Y habían sido personas que ocupaban buenas posiciones dentro del gobierno, pero le habían caído mal al faraón, al rey de Egipto, y ahora estaban encarcelados. Y tienen estos dos sueños, y resulta ser que José les puede dar la interpretación. ¿Qué significan nuestros sueños? Bueno, estos dos hombres habían sido el panadero
y el copero del rey, o sea, el que le preparaba el pan y el que probaba todo lo que tomaba para asegurarse de que no estuviera envenenado. Y entonces, malas noticias para el pobre panadero, buenas noticias para el copero. Dentro de 3 días el pobre panadero perdería la vida. Pero dentro de 3 días el copero sería restaurado a su posición. Esa fue la interpretación que Dios le dio a José de estos sueños. Y él fue muy claro en decirles, no soy yo, es Dios el que les está dando eso. Pero entonces le encargó José al copero que cuando saliera se acordara de él y le hablara al faraón acerca de su caso. Y le dijera, mira, hay un hombre que está en la cárcel y no debe estar ahí. Por favor, su majestad, haga algo por él. Y salió el copero prometiéndole a José que iba a hacer algo. Y pasaron 2 años. El copero se olvidó por completo de José. Tan pronto recobró el trabajo. Muy típico, ¿no? Hasta que por fin se presenta el tercer grupo de 2 sueños. Y esta vez el que soñó fue el faraón. Y fueron sueños que lo dejaron muy inquieto. Y no encontraba entre todos sus consejeros y hombres sabios a nadie que le explicara lo que posiblemente podrían significar estos sueños. Y ahí fue cuando se acordó el copero de José. Y le dijo al faraón, yo sé quién le puede interpretar estos sueños. Y entonces mandan llamar a José y rápido se afeita y se baña y se viste bien para ir a ver al faraón. Y lo que Dios le había interpretado en esos, o lo que le había revelado, mejor dicho, en esos sueños, bajo la interpretación de José, dada por Dios, era que la tierra iba a tener 7 años de buenas cosechas, pero después vendrían 7 años de escasez. Y entonces José le dijo al faraón que lo que debía hacer era aprovechar el tiempo de las buenas cosechas para almacenar y así tener comida para los 7 años de necesidad. Y al faraón le pareció una idea estupenda. Así que puso a cargo a José de todo ese proceso. Y de un día al otro, José pasó de ser un encarcelado, un prisionero, a ocupar la tercera posición en todo el país de Egipto, que era el país más poderoso del mundo en ese momento. Su suerte cambió por completo, porque ese era el momento para el que Dios lo había puesto ahí. Y pasaron los años y José almacenó una buena cantidad de comida durante esos años de las cosechas tan abundantes. Pero luego llegaron los años malos. Y no solamente en Egipto, sino también en los países que rodeaban a Egipto, incluyendo la tierra donde vivía la familia de José, donde vivía su papá, donde vivían sus hermanos. Allá en Canaán, ellos pasaban hambre, pero escucharon que en Egipto había grano. Así que su papá los mandó a Egipto para que buscaran, para que compraran grano para poder sobrevivir. Y cuando José los vio, de inmediato los reconoció. Pero ellos no lo reconocieron a él. Estaba vestido como egipcio, quizás pintado como egipcio, hablaba como egipcio. ¿Quién iba a pensar que su hermano, que habían vendido tantos años antes como esclavo, ahora sería esta persona tan poderosa? Ni se les pasa por la cabeza y no lo reconocen. Y se cumplen los sueños de José, que parecen ser tan extraños y tan imposibles, pero se cumplen. Sus hermanos se arrodillan delante de él pensando que es algún oficial egipcio. Y después de ponerlos a prueba, él se dio a conocer a ellos.
y trajo a toda su familia, a su padre Jacob, a sus hermanos, a sus familias, para que vivieran ahí en Egipto, donde había abundante comida y donde el faraón les dio una tierra muy fértil para que vivieran. Cuando Jacob ya estaba agonizando y después de que murió, los hermanos de Jacob tuvieron miedo. Ellos dijeron, ahora es que nuestro hermano se va a vengar de todo lo que le hicimos. Hasta se inventaron una historia de que su padre en su lecho de muerte les había dicho que José los debía perdonar. Pero esta fue la respuesta de José y la encontramos en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ellos habían tenido malas intenciones, habían actuado mal, pero aún dentro del plan de Dios, eso se convirtió en un bien. Y como resultado, José pudo salvar la vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme en su fe en Dios. Y en todo lo que le pasó, no abandonó a Dios, no se entregó a los dioses egipcios, sino que siguió confiando en el Dios de sus padres. Y entonces vino la bendición y Dios lo usó para salvar muchas vidas. ¿Te das cuenta? Nosotros servimos a un Dios que es tan grande que Él hasta puede convertir lo malo en lo que es bueno. Él puede tomar lo que nos hacen y convertirlo en bendición para nosotros. Él es capaz de tomar de lo malo y convertirlo en algo bueno. Y el mejor ejemplo de esto se encuentra en la vida de nuestro Señor Jesús. Hay muchas líneas que nos conectan de José a Jesús. Uno de ellos es un detalle bien interesante, que la siguiente persona que encontramos en la Biblia que se llama José es el padre de nuestro Señor Jesús. Vivió 1500 años después del José del que acabamos de hablar, pero él también tuvo dos sueños. En el primer sueño Dios le dijo que el bebé que iba a tener su prometida era el Hijo de Dios y que debía casarse con él. Y el segundo sueño que tuvo fue el sueño donde le advirtió que debía huir a Egipto para que ese bebé no muriera, porque iba a ser atacado por otro rey. Y en la vida de Jesús vemos a la perfección lo que vemos anticipadamente en José. Que la humanidad se unió para hacerle a Jesús lo peor, condenarlo injustamente, los líderes religiosos envidiosos, los poderes políticos o las autoridades civiles débiles. Y toda esa conspiración se unió para colocar al único hombre realmente inocente en todo el mundo sobre una cruz. Es la cosa más mala que podría haber sucedido. Y sin embargo, Dios lo tomó y lo convirtió en la mejor cosa que jamás ha sucedido. Porque en esa muerte de Jesús, Él canceló la deuda de pecado de cada persona que pone su fe. En esa muerte de Jesús, Él tomó toda nuestra culpa y la canceló. Cuando Satanás pensaba que había ganado y se había deshecho del Hijo de Dios, recibió su peor derrota. Y Jesús nos rescató de sus garras.
Porque Dios es un Dios que de las cosas malintencionadas hace algo bueno. Y Él está buscando hombres y mujeres de fe, como José, que confíen en Él. Él está buscando personas que digan, sí, yo creo en ese Dios, aunque no me vaya bien en el momento, yo creo en ese Dios, aunque enfrente tentaciones, yo creo en ese Dios, aunque me maltraten, yo creo en ese Dios, porque yo sé de lo que Él es capaz. Yo sé lo que Él puede hacer y lo veo en la cruz. Y cuando nosotros confiamos en ese Dios y nos entregamos a ese Dios, entonces Él nos usa para bendición, como lo hizo con José, como lo hizo con su Hijo Jesús. Él nos usa para bendecirnos y para bendecir a muchos más también. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿conoces a ese Dios? No me refiero solamente a saber acerca de Él, sino a conocerlo y confiar en Él y dejar que Él guíe tus pasos. Confías en que Él puede guiar tus pasos a diario. Tú puedes confiar en un Dios que lo tiene todo bajo control. Y hoy te invito a entregarte por completo a su cuidado aquí en este mundo y para toda la eternidad. Padre Celestial, te doy gracias en este día, porque tú te has revelado a nosotros, Señor. Nos has mostrado lo que tú eres, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios, Señor, que toma lo malo y lo convierte en bueno. Y por eso podemos confiar en ti. Señor, te pido por cualquier persona aquí que esté atravesando una prueba. Señor, que tú le ayudes a ver que tú estás obrando. Te pido, Señor, por cualquier persona que todavía no haya entregado su vida a Jesús, que tú le abras los ojos para que lo pueda hacer. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.